Bueno, vamos a iniciar esta capacitación. Esta es una capacitación, la hemos llamado como nivel avanzado, dado que no vamos a hacer el recorrido anexo por anexo en la secuencia de una capacitación básica, sino que vamos a dedicarnos a mirar ciertos anexos y a compartirles algo de la experiencia de los temas que más son consultados, algunas dificultades que se tienen o que no se entiende muy bien la funcionalidad, y vamos a despejar todas las dudas que tengan pues, de cada uno de los anexos que vamos a ir revisando. Vamos a compartirle entonces la pantalla. Esta grabación va a quedar publicada en la zona de manuales para que las personas que no puedan asistir hoy o los que quieran retomar la grabación, pues lo pueden hacer posteriormente. Vamos a compartir entonces. Bueno, ¿cuál es la metodología? Pues como hemos hecho en anteriores capacitaciones, la idea es evacuar cada anexo y damos un espacio para preguntas. La idea es hacerla de una manera ordenada. La persona que quiera hacer la pregunta, pues activa el micrófono. Mientras tanto, pues la idea es mantener todos los micrófonos, las cámaras apagadas para efectos de que no haya interferencia. Vamos a iniciar. Quiero arrancar con un orden, pero digamos que no vamos a evacuar todos los anexos. Vamos a iniciar con datos generales, algunas cositas especiales que quiero compartirles. Una o la primera es el tema de las diferentes tarifas. Aquí, digamos, por defecto ya está la 01, pero hay una que a veces nos consultan y es la número 17, que corresponde a la tarifa para cédulas. Aquí, pues, digamos, no es para la cédula de personas naturales, porque esto es para personas jurídicas. Esta cedular es cuando una misma compañía maneja dos tarifas de renta en la misma declaración. Caso, por ejemplo, hoteles que tienen tarifa del 9% y pueden llegar a tener tarifa general, caso editoriales y otras similares. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es colocar previamente la tarifa 17, lo que hace que nos multiplique por 0 el impuesto, y tenemos que ir a este anexo que encontramos en el menú principal, en la zona derecha, renta cedular, y aquí lo que nos hace es que nos trae cuánto es nuestra renta líquida del formato 110. En este ejemplo, con estos datos nos está dando 124 millones, que son los 124 millones que están acá como renta líquida ordinaria, ¿cierto? Entonces, teniendo este dato acá, lo que nos dice es, bueno, entonces usted reparta entre la renta líquida especial que tiene del 9, en este ejemplo, que es un hotel, y la renta líquida del 33%, que es la tarifa general. ¿Cómo lo hago? Pues este dato sí le toca que lo haga en un anexo independiente, ¿cierto? Porque aquí lo que vamos a hacer es repartir simplemente el dato de la renta líquida entre las dos tarifas. Digamos que sean 100 millones a la tarifa del 9% y los otros 24, 812, son a la tarifa del 33%. Digamos que con eso logramos ya repartir el 100% de la renta líquida y nos queda calculado a las diferentes tarifas de impuesto. Esta es la forma más, digamos, sencilla de hacerlo. El objetivo es que aquí me dé chulito verde, ¿cierto? Y que no existan diferencias. Recomendar que esto se hace solo al final de elaborar la renta, porque si ustedes van y hacen algún ajuste nuevo, pues aquí nos va a cambiar la renta líquida. Entonces tenemos que estar pendientes de que esto se haga al final. El otro tema del anexo de datos generales que quiero recalcar es pues la digitación de estos datos básicos, ¿cierto? Los datos contables globales no se pueden pasar por alto. La primera información que tenemos que digitar acá son los datos contables simplemente totales. Muchas personas me preguntan que qué datos coloco acá, si norma internacional, si norma local, que si fiscal. Yo le digo, pues es contable, contable es contable. Digamos que ya no existe la famosa plan contable local, o digamos que el local se convierte en norma internacional, ¿cierto? Si usted no ha implementado normas internacionales, pues es su contabilidad como la tenga. Digamos, de donde partimos para hacer nuestra declaración de renta. Lo mismo, este impuesto que se llama
Gasto por impuesto de renta es el dato contable. Algunas personas también preguntan que si no lo tengo contablemente, ¿qué hace? Pues si contablemente no lo tiene, pues no lo digita, ¿cierto? Es porque no ha hecho la estimación contable. Entonces simplemente lo vamos a dejar provisionalmente en cero porque no tiene dato contable. Por último, de esta zona vamos a mirar este tema de la justificación patrimonial. Recuerde que yo siempre he insistido que esto está amarrado con el anexo de justificación patrimonial, que es uno de los anexos de la auditoría, que es muy importante. Nunca una declaración se puede dejar con esta alerta que dice que existe diferencia patrimonial, porque cuando existe diferencia patrimonial, que sale acá, ¿cuál es la diferencia a justificar? Pues si no se justifica, eso se convierte en renta gravable, ¿cierto? O si la deja así sin pagar el impuesto correspondiente, pues puede tener inconvenientes futuros con la DIAN. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales da diferencia patrimonial? Aquí digamos que yo coloco algunas, ¿cierto? Las más comunes, y una de esas es porque de pronto se hizo una capitalización durante el año gravable, y eso hace lógicamente que aumente mi patrimonio, y eso digamos, no hace parte de las cuentas de resultado. Entonces nos toca ir a datos generales y colocar el dato de la capitalización que se realizó durante el año. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos 328 millones de diferencia por encontrar. Entonces nos vamos a datos generales y en esta zona de abajo miramos que hay una que dice aumentos o disminuciones de capital. Digamos que sean 370 millones nuestra capitalización, y si revisamos nuevamente el ajuste y la justificación patrimonial, pues ya nos está dando cero. Digamos que aquí nos aparece ese dato, ¿cierto? Que nos faltaba para efectos de cuadrar nuestra justificación patrimonial. Este anexo es muy importante, pero también hay algo que posiblemente está pasando, puede haberles pasado, y es que en este año arroja justificación patrimonial, digamos, por otras razones, como por ejemplo que no están retirando los valores razonables de la propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Valores que hay que retirar porque eso no es fiscal. Otra causa es porque posiblemente en el año 2018, en la renta del 2018, el patrimonio quedó mal declarado. Si usted se equivocó en el patrimonio en el año anterior, posiblemente en este año es donde se ve, digamos, el error o la diferencia patrimonial. Entonces, cuando no es ni capitalización o ninguna otra de estas razones por las cuales afecta la justificación patrimonial, ¿cierto? Pues nos toca irnos a la renta del año anterior y revisar muy bien el patrimonio declarado. Digamos que de este anexo no vamos a hablar más. No sé si hayan preguntas hasta acá de este anexo. Por favor, el que tenga alguna pregunta, levantar el micrófono y hacer la pregunta. William, una pregunta. En el caso de las organizaciones que se acogieron a normalización tributaria, para que no me arroje esta parte, digamos, ya tendría que ser como un anexo aparte o lo dejo allí como capitalización. No. Sí, lo digita acá. Mira, aquí también hay un rubro que dice activos y pasivos omitidos normalizados en el impuesto al patrimonio. Ok, perfecto. Hay también valorizaciones nominales. Digamos, si su empresa utilizó el avalúo catastral como valor patrimonial, que eso también se puede hacer, ¿cierto? Pues eso puede ser uno de los valores que está afectando la justificación. Simplemente es digitarlo acá para que aparezca en ese anexo y revisar que cuadre la justificación. Digamos que hay varias opciones por las cuales puede haber diferencia patrimonial. ¿Más preguntas sobre este anexo? Bueno, vamos a pasar al de balance, que es otro de los anexos, digamos, que hay que tener mucho cuidado. Y digamos que la mayoría de personas acá, como esto es nivel avanzado, ¿cierto? Ya conocen la herramienta, pues saben que eso tiene que ser 3 columnas, ¿cierto? Que deben ser todas positivas, que menos las de naturaleza contraria. Voy a recalcar, es cuando no pasa la información a la plantilla sumaria. Hay unos casitos especiales y es cuando estas cifras, ya sea el valor del saldo o el código contable, son texto, es decir, viene, digamos, del software con un formato diferente que no lo lee como valor, y entonces cuando usted le dice procesar,
va a la sumaria y no pasó nada. Cuando suceda esto, siempre va a ser eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a nuestro balance original, y vamos a coger el balance y lo multiplicamos por 1. Simplemente cogemos tanto el código, lo multiplicamos por 1, y lo mismo el valor, y lo multiplicamos por 1, y lógicamente corremos las fórmulas hacia abajo, y ya nos queda convertido en números, ¿cierto? Y simplemente lo que hacemos es copiar y pegar como valor, y ya nos queda convertido en número. Esa es una de las opciones que hay para hacer esto cuando no nos pasa el balance. La otra recomendación que quiero hacerles, y que parece obvia, pero nos pasa, es que debemos verificar que nuestro balance cuadre matemáticamente. Y digamos que resulta obvia porque uno dice, bueno, un balance debe estar cuadrado, pero como ustedes, muchos son asesores, ¿cierto? Les envían los balances de las compañías. A veces nos envían balances que no cuadran. He visto software que no cuadran, o digamos que sus auxiliares no cuadran con las mayores. A estas alturas todavía se encuentran ese tipo de casitos. Otra causa de que esto no cuadre es porque no han hecho el cierre del año anterior. Entonces, siempre verificar que el balance, sus cuentas de resultado, tengan saldo inicial 0, ¿cierto? Como le digo, parece obvio, pero es mejor arrancar seguros del balance que estamos procesando. Y lo otro es simplemente hacer nuestro cuadre de la partida o la ecuación contable, coger activo menos pasivo menos patrimonio, y coger ingreso menos costo menos gasto, hallar la utilidad y hacer nuestra ecuación contable de activo menos pasivo menos patrimonio, que nos dé exactamente 0. Son cositas que hay que revisar para efectos de arrancar bien, porque después de que usted arranque y no haga esto y procese el balance, empiece a trabajar, y después, por allá, cuando ya va terminando, se da cuenta que el balance no era, pues perdemos cantidad de tiempo. Otro tema que les quiero recomendar en la hoja de balance es que cuando necesitemos modificarlo, porque es lo que nos pasa a veces, que estamos trabajando con un balance y la empresa nos envía después otro diciendo, no, es que le cambiamos algo, ¿cierto? Y ya hemos trabajado en nuestra declaración. Pues aquí la recomendación es, si el balance no cambió la estructura, es decir, aparecen las mismas cuentas, pero hay que cerciorarnos. ¿Cómo nos cercioramos? Pues simplemente cogemos el balance viejo, ¿cierto? Y por acá a un ladito pegamos el balance nuevo, y con un igual, simplemente por acá más adelante decimos que este menos este, ¿cierto? Le podemos hacer eso al código contable y a las cuentas, y verificamos que todo nos dé 0, ¿cierto? Bueno, en valores puede cambiar, pero en el código contable sí, digamos que tiene que tener 0 en todas, para efectos de garantizar que no nos hayan cambiado la estructura. Si no nos cambia la estructura, yo puedo coger el nuevo balance, simplemente lo pego nuevamente en el anexo de balance, lo proceso al mismo nivel que trabajé inicialmente, y ya me actualiza la sumaria los valores. Recuerden que el balance está, digamos, desconectado de la sumaria. Después de que usted le dice procesar al nivel correspondiente, él queda totalmente aislado. Si usted viene acá al balance y le cambia un valor manual, eso no me está actualizando la sumaria. Tiene que volverle a decir procesar y actualizar la sumaria. Pero si el balance nos cambia totalmente, es decir, nos incluyeron nuevas cuentas, ¿cierto? Pues digamos, ahí hay dos caminos. Uno es arrancar casi de nuevo, o sea, de nuevo entre comillas, porque arrancar de nuevo es ir a la sumaria y blanquear tanto la selección del renglón 110, del 2516, si ya lo he hecho, del renglón 30, y posiblemente los ajustes automáticos, aunque los puedo dejar ahí provisionales para no borrarlos, simplemente correrlos. Lo que hago es borrar esto. ¿Cómo lo borro rápidamente? Con estos botones de recálculo, ¿cierto? Simplemente le digo, bueno, quiero borrar mi selección del renglón 110, le doy aquí y él me va a borrar esta información, me borra los ajustes, uno por uno, es decir, lo hicimos independiente para saber, o dependiendo de las necesidades de la persona. Después que ya borra esto, pues va al balance, pega el nuevo balance con la estructura nueva, lo procesa nuevamente, y ahí sí viene a la sumaria y revisa que los ajustes hayan quedado frente a las cuentas, y si están corridos porque cambiaron la estructura, pues simplemente escoger y copiarlo donde corresponda y hacer toda una revisión de todos los ajustes que ya había hecho, digamos, para que no pierdan tanto el tiempo de lo que ya habían
trabajado en el balance. Por último, recordarles que acá hay un botón que se llama Prot 01, ¿cierto? Que tiene una estructura diferente de balances. Estos son para balances de software que tienen esa característica. Son software que vienen así de esta manera, ¿cierto? 2 números en cada celda. Y lo que hacemos es dejarlo, pues, con las 3, en teoría, 3 columnas, contando que esta es la primera columna, esta es la segunda y el saldo final es la tercera. Entonces lo que hacemos es copiarlo. Vamos a hacer aquí la demostración. Lo pegamos acá en este anexo especial y le decimos procesar y trasladar plan contable. Él lo que hace es concatenar esta información, dejármela como la necesito, me la pasa automáticamente y simplemente le digo procesar al nivel que corresponde. Es decir, un proceso muy sencillo para ese tipo de software que tienen esa característica. Voy a dejar aquí para el ejemplo nuevamente la información como la tenía. Entonces, no sé si hay preguntas de este anexo de balance para que las vayan pensando. Bueno, otra cosa que a veces pasa, porque yo he visto, pues como acá llegan todas las consultas de todos los clientes, ¿cierto? Uno se encuentra con varios casos, digamos, especiales. Hay algunas personas o software, más que todo multinacionales, que manejan software, pues, de su casa matriz, que tienen unos códigos totalmente diferentes a nuestra teoría de que la 1 es activo, la 2 es pasivo. Para algunas empresas la 7 puede ser el activo, ¿cierto? La 2 puede ser el pasivo, el gasto. Para ese tipo de software, pues, él trabaja con esos códigos, pero para que todos los anexos cuadren, las auditorías cuadren y no tengan inconvenientes, yo les recomiendo que previamente hagan algo, y es que con esos códigos que yo llamo atípicos, simplemente ustedes van aquí a un Excel, ¿cierto? Y digamos que esto sea la cuenta 7 y es el activo, en el ejemplo que les acabo de poner, ¿cierto? Entonces, el objetivo es que ustedes a estas cuentas, antes del número 7 le colocan el 1, digamos el 1 porque sabemos que el 1 es nuestra cuenta típica del activo, y para que el aplicativo trabaje en algunos anexos o en algunas auditorías debe tener el 1 para que él identifique que es un activo. Entonces simplemente lo podemos hacer con un concatenar, ¿cierto? O un unir, donde ponemos a las cuentas del activo, por ejemplo acá, y le decimos que coja este número 1 y con el símbolo I que está encima del número 6, amarra el 7 y nos queda ya el número como lo necesita. Entonces corren la fórmula y a todos los números 7, que son mis activos, pues me queda convertido con el número 1, que yo tengo que haberlo puesto acá, ¿cierto? Y con esto simplemente cogemos y reemplazamos nuestro plan contable y nos quedan todas las cuentas de activo con el 1 antecediendo el código. Eso lo hacemos con la 2, con todas las que tengan códigos atípicos a nuestro balance tradicional. Como les digo, usted lo puede trabajar así y en la sumaria simplemente le asigna, si la 7 es activo, pues le coloca que es activo, pero algunos anexos van a salir que no nos cuadran por ese pequeño detalle. Entonces, no sé si hay preguntas en balance o pasamos a nuestra plantilla de sumaria, que es nuestro principal anexo. Bueno, no hay preguntas, vámonos entonces a la plantilla sumaria. Aquí quiero recalcar ciertas cositas o ciertos trucos que de pronto algunos ya los conocen. Trucos hablo porque no es que estén escondidos, sino porque en la medida que uno va trabajándola, pues puede hacer ciertas cosas que no todo el mundo las hace, y quiero compartirle algunas el día de hoy. Bueno, pues primero vamos a hacer unas recomendaciones de que cuando lleguemos a la sumaria, recuerde que apenas pasemos la información de nuestro balance a la sumaria, obligatoriamente tenemos que ir a esta auditoría y revisar que esto nos cuadre, ¿cierto? Que son nuestro cruce de activo, pasivo, ingreso, costo, gasto, digitado globalmente en el anexo de datos generales
y que él cruza con lo que pasa a la sumaria. Esto es vital y digamos que si no se hace esto y se pasa información errónea, pues arrancamos muy mal con el anexo. Siempre tenemos que revisar esta parte. Bueno, después vamos a mirar el tema de la referenciación de ajustes. Algunas personas pues me consultan mucho el tema de la referenciación. Ya sabemos que se puede hacer acá al frente, con un numerito acá, pero el de los amarres, porque estos se pueden hacer anexos especiales, dijimos que uno puede hacer un A1, ¿cierto? Ir colocándole la referenciación, y aquí pues hay 25 anexos libres para que simplemente yo haga el respectivo amarre a nuestro anexo. Anexo que puede ser un auxiliar, un balance, X o Y. Y para ir a hacer el amarre, pues vamos aquí a mantenimiento, con la clave que les di alguna vez, cuando les envié el aplicativo, le decimos mostrar hoja, y nos quedan las hojitas, digamos que de la sumaria cerca a las 25 hojas blancas, y simplemente lo que hacemos es un amarre típico, que es colocarle un más o un igual, e ir a la partida y amarrarla, ¿cierto? Digamos que esto es muy sencillo y la idea es dejarlos vinculados todos los ajustes que hagamos frente a las cuentas, la forma de hacer los ajustes manuales. Ahora, otra recomendación acá que muchos de ustedes la saben, pero siguen habiendo muchas consultas de este tema y por eso quiero recalcarlo, es el tema de los ajustes automáticos y los ajustes frente a las cuentas. Ustedes pueden hacer los ajustes frente a las cuentas, digamos 100% los ajustes frente a las cuentas, perfecto, lo pueden hacer, pero lo que no pueden hacer es utilizar a la vez anexos para hacer ajustes y ajustes frente a las cuentas. El ejemplo típico es el industria y comercio. Vamos a hacerlo muy rápidamente y de paso miramos el tema de los descuentos tributarios. Aquí, por ejemplo, tenemos el ICA que vale 3 millones de pesos, está nuestro gasto de administración. Yo puedo hacer aquí mi ajuste, ¿cierto? Quito lo contable y pongo lo fiscal y hago mi referenciación, mi anexo, lo que yo quiera. Perfecto hasta ahí. Pero si yo quiero hacer el anexo con base en el que ya tiene el aplicativo, pues no lo hago acá, ¿cierto? Ojo, no lo hago acá y lo hago con el anexo respectivo, que es ir acá a impuestos, industria y comercio, digito mi dato contable. Todos los anexos tienen una parte de arriba que es nuestro dato contable. En este caso eran 3 millones, ¿cierto? El gasto contable. Y era gasto de administración, porque puedo tener de ventas, de costos. Y lo pagado fue 2.500. ¿Dónde miro el efecto? Pues ya la mayoría saben, ¿cierto? Vamos aquí a filtrar, filtrar, para que me muestre abajo los ajustes automáticos. Él está haciendo el cálculo, pero no lo está visualizando de primerazo. Lo estoy viendo varias veces. Y le damos acá ajustes F y ya aquí miramos el ajuste. Hace lo mismo, 3 millones al crédito, 2.500 al débito y me hace mi ajuste al renglón de gastos de administración automáticamente. Entonces son 500 negativos más los 3 millones que estaban por acá arriba en el gasto. Eso hace que me dé 2.500 de deducción. Así es que se entienden los ajustes. Yo creo que ya la mayoría de ustedes que son nivel avanzado, pues conocen cómo se interpretan los diferentes ajustes. Ahora, ahí mismo les quiero decir es el tema de la unificación del criterio. En este caso, pues la unificación del criterio no aplica porque viene automáticamente del anexo y él sabe que, de acuerdo a lo que usted le dijiste aquí en el anexo de gastos de la parte contable, pues él hace un prorrateo con base en esta misma distribución, si tuviesen más gastos, y le reparte lo pagado en esos mismos rubros. Pero hay otros anexos como por ejemplo el GMF, que él me lleva todo el valor del ajuste, digamos que contablemente hay 13 millones, y digamos que 12 millones de pagado o certificado. Yo estoy poniéndole un 0 a todo demás. Entonces, aquí nos toca unificar el criterio y mucho de lo que pasa, que a veces nos salen negativos en el 110, es por un tema de unificación de criterio del renglón. Entonces, analicemos este ejemplo, le decimos filtrar, filtrar, y vamos a la zona de ajustes F, y nos damos cuenta que yo por defecto en el aplicativo está amarrado a otros gastos y deducciones,
pero cuando usted hizo la afiliación o el amarre de cada uno de los renglones, posiblemente a este le dijo que era un gasto financiero o le dijo que era administrativo. Entonces, eso hace que el ajuste esté en un rubro diferente. Digamos que el resultado final de la renta líquida es el mismo, pero sí nos queda trocado el renglón en el cual estoy afectando el ajuste. Y es la causa de que a veces nos den valores negativos en algunos renglones, cuando hay una cifra muy pequeña y no se alcanza a, digamos, a mezclar con otros gastos. A veces esta cuentica nos queda negativa. Eso es sinónimo de diferencia de criterio en el renglón 110 seleccionado. ¿Listo? Entonces, yo recomiendo siempre todos los ajustes, unificar criterio de lo que está por defecto y lo que ustedes o la persona que diligenció el anexo le digitó en cada partida. Eso es clave. Ahora, digamos que no encuentra por qué le está dando diferente o le está dando ese negativo. Voy a colocar aquí el ejemplo, que esto sea gasto administrativo, por lo tanto, posiblemente el 110 me dio negativo, ¿cierto? Mire, este es el caso típico, aquí me dio un negativo porque estoy haciendo un ajuste. Entonces, ¿cómo usamos este botón, que es otro filtro, que yo le digo cuando quieran saber qué partidas hacen parte de un renglón del 110, pues lo que podemos decirle es decirle mostrar todo acá, y nos vamos a darle este filtro rojito, le damos 2 clics pero separados en tiempo, y simplemente filtramos, desmarcamos todas y filtramos la fila o el renglón que vamos a auditar. En este caso el de otros gastos es el 61, entonces aquí nos filtra qué información, tanto de lo que viene de las cuentas como de mis ajustes, están afectando esa partida. Entonces mire que aquí nos está diciendo que hay un ajuste de gastos de 4 por 1000 de 7 millones, y mire que no vemos dónde está el gasto porque no está asociado a la misma fila del renglón 110. Entonces, este filtrico acá es muy importante para filtrar y poder saber qué información, en este caso 3.547.000 negativos, me está llevando al 110 o a cada partida, ¿cierto? A cada renglón del formulario 110. Entonces, muy útil ese filtro. ¿Cómo lo desaparecemos? Pues filtrar, y ya nos queda nuevamente ordenada la información. Vamos a dejar nuevamente el archivo como estaba, con otros gastos acá. Por acá me hacen una pregunta en el chat. Dice, cuando se cambia el código del renglón, inmediatamente se modifican los siguientes. Ajá, sí, claro. Cuando se cambia un renglón, pues como él tiene la funcionalidad de que se cambien los siguientes, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es que antes de cambiarlo, podemos ir al siguiente y elegimos el que está actualmente, para efectos de que cuando cambie el de arriba, no nos haga ese efecto de modificar. Vamos a ver si funciona. Ajá. Entonces primero cambiamos el de abajo, lo confirmamos, y ahí sí cambiamos el de arriba para efectos de que no me rellene hacia abajo. Esa es una muy buena pregunta porque a veces nos queda ese errorcito y no nos damos cuenta. Bueno, ¿qué otra cosa de este? Ya, aquí hay un tema. Recuerden que en la charla pasada, las personas que no estuvieron, cuando tengamos ingresos por dividendos, tenemos una situación muy especial, y es que los dividendos, como para el año grabable 2019, hay 6 casillas en el formulario 110 para manejar los diferentes tipos de dividendos, o que recuerden que la ley 1943 incorporó ciertos cambios, y de acuerdo al año al que correspondan las utilidades, de acuerdo a qué tipo de entidad recibe los dividendos, pues pueden haber diferentes situaciones. Y normalmente las compañías tienen una sola cuenta que se llama ingresos por dividendos. De pronto, si es una compañía grande que tenga muchas inversiones, puede tener diferentes tipos de dividendos, grabados a una tarifa, no constitutivos, recibidos por una sucursal o sociedad extranjera. Entonces puede tener diferentes situaciones. Entonces simplemente acá no nos compliquemos con la distribución de esos ingresos, cárgueselo a cualquiera, que el tema de dividendos implica que usted tenga que diligenciar un anexo. O sea, es obligación diligenciar el anexo, por esa razón. Entonces, cuando usted diligencia acá que hay dividendos, él se le activa aquí una alerta,
no está activa porque ya está diligenciado el anexo. Y pues vamos aquí al anexo de dividendos, que está aquí en otros anexos. Y aquí él nos trae la información. Aquí nos aparece todo lo que yo digité como de dividendos en esos 6 renglones, en cualquiera de esos 6 renglones. Y lo que yo hago es distribuirlo en los diferentes anexos, en los diferentes tipos de dividendo. Entonces, mire que aquí está el dividendo no constitutivo de renta. Y si usted se para encima, aquí le aparece una leyenda que dice qué tipo de dividendos y quién los recibe y de qué año debe digitar ahí. Entonces, digamos que el aplicativo le va a decir muy claramente qué digita en cada una de las columnas. Le va a aparecer a qué renglón está asociado el ingreso, digamos que acá están los renglones, y a qué renglón está asociado en los impuestos, como para que le eche la ojeada y si está de acuerdo, pues lo utiliza de esa manera. Digamos que esto está validado de acuerdo al entendimiento de varios de los clientes que han hecho una validación y nos han confirmado pues el manejo. Entonces digamos que aquí es importante leer el comentario que está en cada una de las celdas. Vamos acá. Recordarles también que hay muchas cuentas que no tienen anexo para hacerle el ajuste, ¿no? Digamos, si usted es de los que usa anexos y anexos y anexos, pues hay que decirle que hay algunos que no tienen ajuste, como por ejemplo el impuesto de renta, ese hay que hacerlo frente a la cuenta. Ojo con este error que me está pasando y que muchos cometen, y es que al impuesto de renta vienen y le dicen aquí que no aplica. Entonces puede que le funcione, al decirle no aplica, él no va a tomar ese valor como fiscal, es decir, no se lo lleva al 110, pero está cometiendo un error dado que al decirle no aplica, él no va a tener en cuenta esta partida para efectos de la conciliación de la utilidad, para el concepto, para el tema del 2516, digamos, va a tener muchos inconvenientes futuros. Entonces, no olviden que el no aplica solamente es para las cuentas de patrimonio. El resto, le elegimos el gasto y simplemente le hacemos en la zona de ajustes un ajuste que es no deducible. Ya pasamos a la zona de preguntas. Un segundito, por favor, y ya respondemos algunas preguntas que están formulando. Otra recomendación es el manejo de las cuentas 13, lo que tiene que ver con impuestos a las ganancias, es decir, retención en la fuente a favor, autorrenta, saldo a favor en renta, anticipo de renta del año anterior, de fuentes del exterior. Todos esos que tienen que ver con el impuesto de renta de las 1355 o la cuenta que ustedes manejen, asócienla por favor a otros activos. ¿Por qué? Hay personas que dicen, no, eso es una cuenta por cobrar. Bueno, puede ser una cuenta por cobrar, pero digamos que asociándolo a otros activos, el formulario 110 del 2516 de la DIAN nos va a cuadrar perfectamente. Si no lo hacemos así, cuando usted le asocie el renglón, no nos va a cuadrar y va a haber una diferencia entre el renglón de cuentas por cobrar y otros activos que nos toca después sacarnos un ojo mirando por qué no nos cuadra. Entonces es por eso, porque esas cuentas están asociadas allá a o el renglón de otros activos. Vamos a mirar el tema de los ajustes adicionales que no contempla la herramienta. Hay personas que me dicen, no, mire, es que tengo que hacer un ajuste, cosas raras que pasan, uno aquí se entera de muchas cosas, ¿cierto? Cosas raras, digo, en el sentido de cosas que no son muy comunes en las rentas. Hay personas que dicen, no, mire, tengo una ganancia ocasional de algo no muy normal. ¿Cómo lo manejo? Entonces yo le digo, pues haga un ajuste adicional, ¿cierto? ¿Dónde se hacen los ajustes adicionales que no contemple la herramienta? Pues la hacemos en la zona de ajustes automáticos. Para eso le vamos a decir filtrar, mostrar todo. Y vamos a ir con el ajuste CF rápidamente a esa zona. Y mire que después de todos estos ajustes, posibles ajustes que pueden hacer el aplicativo de forma automática, hay una zona blanca, ¿cierto? Donde usted puede hacer sus ajustes como usted quiera y asociarlos al renglón que usted quiera. Aquí está la lista, ¿cierto? De los renglones normales, pero mire que en estas versiones, hasta la versión actual que tenemos, no está los de ganancias ocasionales. Y me dicen, no, es que yo necesito que vaya a la casilla de ganancias ocasionales y no está digamos, la fila
o el renglón del 110, entonces yo le digo, listo, entonces simplemente copie una donde esté, que mire que están ahí arribita, todas estas de ganancias ocasionales para el tema de venta de inversiones o acciones, usted puede copiar y simplemente la pega, aunque no esté en la lista, él respeta ese pegado, ¿cierto? Entonces ya usted va a asociar aquí un valor a la casilla 77, aquí puede colocarle el concepto, hace su valor acá, digamos, dice, no es que me gané una lotería y no quiero usar el anexo que usted pone por allá, y simplemente lo asocio. Siempre tenemos que asociar acá a nuestra fila de saldo fiscal. Si usted no hace este amarre al valor débito o al crédito, pues no va a estar haciendo el ajuste. Todo lo que esté en esta columna M va a cargar el 110. ¿A qué renglón? Pues al que usted le diga acá. Entonces, si miramos el 110, ya tenemos ahí esa cifra grande, ¿cierto? Al renglón 77 le cargué los 5.000 millones. Esa es la forma de hacer ajustes nuevos que no estén contemplados en los anexos y que realmente queramos hacer ahí. Ahí podemos trabajar con toda esa zona para hacer esos ajustes. Adicionalmente, hay otro tema que pasa mucho, que no sé si decirles esto o no decirles, porque hay que tener mucha responsabilidad al hacerlo, y es que hay personas que me dicen, no, yo sí quiero, me han salido con esta perla, me dicen, yo sí quiero usar el anexo, es decir, el de industria y comercio, el de 4 por 1000, pero me dicen, pero yo no quiero que me haga el ajuste abajo. Entonces, yo les digo, bueno, sí, pues como eso está amarrado automáticamente, ¿cierto? Entonces yo digo, pero ¿cómo solucionamos ese tema? Una de las opciones, que como les digo, yo les voy a decir, pero cada uno es responsable de este tema, es que simplemente, o pueden haber dos formas de hacerlo, simplemente borremos el ajuste que hace el aplicativo en la zona de abajo, revisando muy bien que borremos la información de ese ajuste, ¿cierto? En este caso de industria y comercio, por ejemplo, es esta. Entonces entro acá, borro esto, si está protegido, si grave, no lo pueden hacer. Pero la otra opción es que aquí usted le diga, no aplica. Al decirle no aplica, él deja sin efecto este ajuste, ¿cierto? Deja sin efecto este ajuste y usted podría ir aquí a la cuenta y amarrar allá al anexo como usted lo quiera hacer, si lo quiere mostrar frente a la cuenta. Pero ojo, yo les explico esto, pero eso hay que manejarlo con mucha responsabilidad porque pues ustedes pues que se le olvidó que esto dice no aplica, posiblemente usted está contando con este ajuste y resulta que no está afectando su 110. Entonces, este tema realmente nivel experto, ¿cierto? Pero pues con mucha precaución para las personas que se atrevan a modificarle ese renglón del 110 y decirle no aplica. Bueno, abrimos zona de preguntas para despejar en esta sumaria. Yo sé que este es el anexo más complejo y pues digamos el más importante donde llega toda la información, entonces pueden haber bastantes preguntas en este tema. Entonces la persona que quiera hacer la pregunta, a favor, activar el micrófono y hacerlo. Don William, buenas tardes, con Iván Muñoz. Buenas tardes, Iván. Un favor, en el caso en el cual, pues ya que estás ahí en la línea de ajustes, por ejemplo, cuando se tienen excesos de los descuentos tributarios con base en el artículo 259, pues digamos en la hojita de descuentos tributarios está quedando pues el exceso de ese descuento tributario, pero pues entiendo se puede trasladar para los años siguientes. En ese caso, no habría una forma, pues digamos, yo lo he hecho es a nivel de esos otros ajustes que se pueden insertar en la parte de abajo, pero digamos, si hay un exceso en esos descuentos tributarios, pues para que no se pierda la traza de que yo lo puedo llevar como un activo, no debería insertarlo yo allá manualmente como otros ajustes y llevarlo a otros activos a la línea del activo de descuentos tributarios por usar para el año siguiente. Sí, pues digamos que ese es el manejo, ¿cierto? Entonces, es como el mismo caso. Si usted está, digamos, en el año 2, donde ya el año anterior hubo exceso, ¿cierto? Entonces,
Entonces nos toca hacer lo siguiente, porque es que, ¿qué pasa con digamos que actualmente el anexo no tiene una forma de usted digitar el valor del exceso del año anterior y que no le calcule nuevamente el limitante. Y entiendo que esos excesos para años siguientes, pues no se someten a la limitante. ¿Sí? ¿Me confirma, Iván? Sí, señor, así es. Ok, entonces como no hay forma, porque si no lo tengo acá, digamos, uno podría, digamos, para nuevas versiones colocarle aquí una casilla que diga excesos y que me lo sume acá al nuevo, ¿cierto? Pero como por ahora no está, entonces nos toca hacer lo siguiente. Vamos a ir acá a la plantilla sumaria y buscamos donde esté cayendo el descuento tributario, que es por acá, mírenlo acá, es el 84. Entonces lo copiamos y hacemos lo mismo que hicimos con ganancias ocasionales. Colocamos aquí exceso de descuentos tributarios y hacemos nuestro valor, ¿cierto? Y lógicamente lo amarramos y ya ese valor pues, nos va a aparecer como un descuento nuevo sin sujetarse al límite, pero si es el año actual y tenemos exceso y queremos declarar eso como un activo, le entiendo, ¿cierto? Pues lo mismo, nos toca aquí simplemente decirle que es un activo, otros activos o cuentas por cobrar, como lo quiera manejar, colocar aquí el exceso y hacer la misma operación, declararlo a ese valor. Sería esa la situación para los dos casos, el año 2 o 3 o 4 o el año 1 donde se genera el exceso si lo quiere declarar como un activo, digamos, para futuras usos. Mil gracias. Listo, Iván. Por ahí vi unas preguntas en el chat, pero ¿me colabora la persona que lo hizo en levantar el micrófono, por favor? Que aquí se me corre un poquito esto. Buenas tardes, le habla Lady. Buenas tardes. Respecto a la pregunta que formuló en el chat, es por el tema de cuando se presenta una renta con renta cedular o dos tarifas. Sí, creo que en algún momento lo hablamos, pero tengo un inconveniente porque no puedo llegar a la renta líquida teniendo en cuenta que el sistema hace la depuración con la única tarifa que se marca, aunque tengo diligenciado el anexo de renta cedular con las dos tarifas y las rentas líquidas que me da de la depuración de cada una, el sistema me trae una sola tarifa de manera general al hacer todos los ajustes. Entonces, Cuando habla de el sistema es el aplicativo, ¿sí? Sí, señor. Ok, miremoslo un segundito. Entonces, miremos acá, estamos trabajando aquí con la tarifa del 0,1%, ¿cierto? Al 33, y me está dando impuesto de 43.663.000, ¿cierto? Y cambiémosla acá, puede ser que sí, puede ser que no. Miremos a ver qué es lo que estaría pasando. Entonces aquí ya no me calcula al 33, sino al 0. Y allá, pues donde repartí la... Sí, se presenta diferencia. Entonces me tiene que haber llevado 19 millones de impuesto. Pues aquí lo hizo bien, pues tocaría es que posterior a la charla me envíe el archivo y lo analizamos a ver qué es lo que está pasando. Lo que sí les quiero decir es que este anexo de renta cedular, pues la empresa tiene que hacer un trabajo de poder separar su renta líquida, ¿no? Porque ustedes pueden tener gastos comunes de las dos rentas. Ese trabajo sí toca hacerlo en un anexo especial, porque aquí lo que hay que hacer es distribuir la renta líquida en dos, ¿cierto? Pero pues hay que hacer un anexo especial mirando qué gastos y costos están asociados a cada tipo de ingreso. Ok. Otra pregunta, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, lo que pasa es que yo estaba haciendo en la sumaria, yo tengo el gasto del gravamen en el gasto administrativo. No sé cómo asociarlo para que me salga, pues para que no me salga negativo. Yo vi que tú lo hiciste, pero fue tan rápido que no alcancé a retener la información.
Listo, No sé. está saliendo, sí, está saliendo negativo porque tenemos diferencia en el criterio, en el renglón que lo estamos asociando. Posiblemente usted tenga este caso, que aquí lo asoció a gasto de administración, ¿cierto? Y por defecto el aplicativo lo está asociando a otros gastos y deducciones. Entonces Sí, tiene dos caminos, o lo asocia aquí a gastos de administración y ya nos queda hablando el mismo lenguaje, ya nos queda bien, o lo sí. deja aquí en otros gastos y aquí usted cambia de posición y lo deja en otros costos. Es decir, es unificar el criterio, o arriba o abajo, pero déjelo en la misma línea, en el mismo renglón, las dos partidas, tanto lo contable como donde se hace el ajuste. Ah, perfecto, muchas Y esa gracias. es la recomendación, y esa recomendación es para todos los ajustes automáticos. Yo siempre les insisto en que todas las compañías al finalizar de hacer su renta, o a medida que vaya diligenciando los anexos, tiene que venir a esta zona y analizar uno por uno las cosas que hace acá. Porque después no puedo ir con el cuento de que no me di cuenta que abajo me hacía, porque pues ya hay personas que ya llevan años con la herramienta. Pues yo insisto mucho en los manuales, que lean los manuales mínimos de la sumaria, porque ahí alerta esa situación. Hay personas, y por eso lo hice, porque hay personas que me han dicho después de 2 años, no, es que yo no sabía que abajo se revisaban los ajustes automáticos. Y pues ahí me paran los pelos porque, imagínense. Entonces eso hay que analizarlo muy bien, ajuste por ajuste, porque podemos tener diferencias en el criterio y puede que alguien diga, no, yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo la herramienta ahí en esa zona de ajustes automáticos. ¿Más preguntas de la sumaria para pasar a otro anexo? Buenas tardes, don William. Habla con Andrea. Hola, Andrea. Es que tengo una duda respecto a ajustes F cuando hace el ajuste del pasivo por impuesto de renta en la fila 3920. Si bien es cierto que el renglón dice 42, en la columna F de renglón, esa celda viene vacía. Y cuando yo voy a imprimir sumaria, no me trae ese valor del ajuste del pasivo de renta. Ok. Y esa celda no se deja modificar. Sí, eso está, como dice el Chapulín, fríamente calculado, así de esa manera. Este tiene razón, esa celda, hagamos el ejercicio de una vez, evacuamos ese anexo porque es parte de los que yo quiero recalcar. Este anexo que se llama ajuste pasivo, el objetivo es cruzar las cuentas 13 o las cuentas por cobrarle a la DIAN, ¿cierto?, del tema de renta, y las cuentas pasivas del impuesto de renta. Porque la idea es o le debo o me debe, ¿cierto? O saldo a favor o valor a pagar. Entonces pasan muchas situaciones. Pasan situaciones en las que la empresa previamente ya hizo ese cruce contablemente, es decir, dejó todo como pasivo, el neto, o dejó un saldo a favor allá en en las cuentas activas. Hay empresas que no lo hacen, lo dejan retefuentes por un lado, saldos a favor por otro, y el impuesto por pagar por otro. Entonces hay varias situaciones, pero yo le digo es, si usted quiere que el aplicativo haga automáticamente el ajuste, y eso, ojo, que ese tema de hacerlo automáticamente es obligación. O sea, obligación en el sentido de que si no lo hace por el anexo, debe usted hacerlo manualmente en la plantilla sumaria, porque puede ser las razones por la cual está dando diferencia patrimonial. Porque si usted tiene una provisión muy pequeña, ¿cierto? Contablemente, porque es una estimación errónea cuando cerró estados financieros, cuando hizo su renta le dio más o menos impuesto, pues al no reflejar ese pasivo nuevo o ese saldo a favor nuevo, pues puede generarle o diferencia patrimonial este año o el año siguiente. Entonces es muy importante ajustar el pasivo o la cuenta por cobrar con la DIAN de acuerdo a cómo arroje la declaración. Entonces el objetivo de ese anexo es hacer eso. Ustedes, como le digo, si no lo hacen contablemente, si no lo hacen en el anexo, lo deben hacer ustedes frente a las cuentas. Analicemos una cosa, entonces aquí lo que vamos a digitar es la información contable, no nada fiscal, porque hay personas que me dicen, no, es que no sé todavía cuánto me va a dar, no, es que si usted no tiene datos contables, pues no pone nada acá, con el balance que trabajó. Si usted tiene datos aquí contables, pues lo digita acá. Vamos a hacer un ejemplo aquí muy rápido. Entonces digamos que yo voy a colocar acá que tengo retefuentes a favor de 10 millones y tengo pasivo de, para hacerlo fácil, de 5 millones, ¿cierto? Llené el anexo. Si hay empresas, mire, y para hacer una recomendación acá, si hay empresas que no tengan
pasivo contabilizado, no tengan saldo del pasivo contable, necesito que si llenan el anexo le coloquen al menos 0.1 peso, porque nos hemos dado cuenta que cuando no tienen pasivo, posiblemente no le está haciendo el cálculo del ajuste automático. Entonces, recomendación siempre revisar este temita. Igual, como les digo, todos los ajustes hay que revisarlos. Entonces, analicemos este ajuste. 10 millones por acá, 5 millones pasivo. Entonces, ¿qué hace el aplicativo? Que era parte de la pregunta, que nos vamos acá a la zona de ajustes automáticos. Como siempre, filtramos y vamos a ajustes automáticos. Y nos aparece acá el ajuste. Entonces, ¿qué me hizo el aplicativo? Me quitó los 10 millones de las cuentas por cobrar que le digité allá contablemente. Entonces me anula el ajuste contable. En activos me va a reflejar un anticipo para el año siguiente, es decir, me va a reflejar 7.374.000 que me los va a declarar como otros activos. ¿Y qué es eso? Pues esos 7 millones es esto que está acá, que es el anticipo de renta para el año siguiente, que para mí es, digamos que queda como una cuenta por cobrar a la DIAN. Y el otro ajuste que hace es en el pasivo, y en el pasivo me dice, usted le queda debiendo a la DIAN 22.037.000. ¿Qué es lo que le quedó debiendo a la DIAN? Pues el saldo del pasivo, ¿cierto? 27.037. Es decir, cuando hay anticipo para el año siguiente, me va a quedar una cuenta por cobrar por un lado y una cuenta por pagar en otro lado. Eso se hizo así a partir del año 2018, porque antes yo lo neteaba en un solo lado, pero a veces generaba negativo, la gente como que se confundía en este ajuste. Entonces lo quise hacer más claro, dejando por un lado el anticipo para el año siguiente, que es cuenta por cobrar, y por otro lado pasivo por impuesto de renta. Entonces, conclusión. Y bueno, y lo que decía la persona que hizo la pregunta, claro, en esta cuentica dice que está amarrado a pasivo, pero no tiene aquí nada, ¿cierto? Y no me lo deja cambiar. O si, bueno, no tiene la fila para cambiarlo, ni me deja digitar acá nada, ¿cierto? Está bloqueada. Pero eso se hizo así porque si le colocamos acá un número, él genera algo que se llama referencias circulares en Excel. Porque él no puede hacer un cálculo donde sus bases de la fórmula se vean influenciadas por el resultado. Eso es lo que se traduce en una referencia circular. Entonces, pero fresca que aquí en el formulario 110, si usted va a pasivos, mire que parte de la formulación es que le sume esa fila 3.920 a que usted hacía referencia. Es decir, sí la está teniendo en cuenta en el formulario, más no visualmente ahí en esa zona de los ajustes automáticos, ¿vale? ¿Otra pregunta, por favor? Bueno, si no hay más preguntas, pasemos a los siguientes anexos. Bueno, recalcar en el tema de industria y comercio, a partir de este año hay un tema que es que este tiene doble efecto, ¿cierto? Si yo a este tema de industria y comercio digo que lo quiero manejar como descuento tributario, pues coloco aquí la S, ¿cierto? Que es manejado como descuento, y él entonces lo que me hace en la sumaria es que me lo retira de las deducciones para efectos de que no se declare como deducción y me lo lleva como un descuento tributario. Entonces, si miramos acá en la zona, mire que en ajuste lo único que me hizo fue un crédito y me hace un crédito o un negativo de 3 millones para neutralizarme los 3 millones que vienen contablemente, es decir, me queda cero como gasto y me lo lleva como un descuento tributario, aquí el 50%, lógicamente debe estar limitado, él se somete a todas las limitantes acá, Es el 50% de lo efectivamente pagado, ¿no? Lo efectivamente pagado eran 2.500, entonces aquí me está llevando 1.250.000 como descuento tributario y eso es lo que me está reflejando como un descuento tributario. Entonces, él tiene los dos manejos, ¿cierto? Como descuento o como deducción, no vamos a poder manejarlo nunca como con doble beneficio. Y les decía en la charla pasada que aquí se creó esta celda donde él me va a alertar cuando el exceso en descuentos tributarios no sea conveniente, porque mire que todos los tributaristas sabemos que
los descuentos tributarios son más convenientes que manejarlo como una deducción, ¿cierto? Sigue siendo por ahora más conveniente, a pesar de que es el 50% de lo pagado, pero ¿cuándo no es conveniente? Cuando usted tiene exceso, ¿cierto? Recuerden que los descuentos tributarios tienen cantidad de limitantes, esto es la limitante de la limitante de la limitante y hasta que nos quede ya lo más pequeñito acá. Entonces, si llega a pasar eso, usted puede tener muchos descuentos tributarios, pero las limitantes me cohíben de descontarme esto, pues a veces el industria y comercio manejarlo como descuento, pues posiblemente no es una buena opción, entonces aquí me va a salir reflejado ese tema. Lo otro que les quiero decir es que este año se incluyó esta nueva columna que se llama autorretención de ICA, que es para manejo solamente para el tema de descuentos tributarios, acá dicen esta leyenda que está acá, y es para los que consideran, porque esto también es de criterio profesional, para los que consideran que donde exista autorretención de ICA se pueda manejar como descuento tributario en el año 1, digamos, donde se pagó la autorretención, a pesar de que no se haya declarado en la declaración de ICA anual. Como les digo, esto es de criterio. Si lo quieren usar, pues simplemente digitan aquí el valor del autorretención de ICA y si lo manejan como descuento, pues lo toma en cuenta. Si es deducción, pues él no va a tener en cuenta esta casilla acá. Entonces, para que lo analicen, hay otro tema de otro criterio y es el manejo de la tasa bomberil. La tasa bomberil siempre hemos sabido que es deducible en renta. Para efectos del descuento tributario, pues existe duda y doble interpretación. Unos dicen que sí se puede manejar como descuento, otros que no. Por defecto el aplicativo dice que no se puede manejar como descuento, a pesar de que usted le digita aquí un valor, él no lo va a manejar como descuento tributario, a no ser que usted venga aquí en esta celdita, eso está en el manual, de que personas que no han leído el manual pues no se han enterado, pero aquí hay una opción de colocarle 1 o 0, ¿cierto? Entonces, si usted es de los que dice que sí hace parte de la base para descuento tributario, pues viene acá y le dice 1, ahí lo dice en la leyenda, dice digite 1 si decide manejar la tasa bomberil como descuento tributario, o la deja en 0 para efectos de no manejarla. Aquí está como, digamos, con la alternativa de prudencia de que no, pero el más arriesgado pues viene y le dice que sí y la puede manejar. Digamos que eso se ha dejado así porque me he enfrentado a dobles criterios de varias tributaristas, entonces me toca, digamos, para todos, dejarlo de una manera que sea flexible. Vamos a pasar a el anexo de depreciación, que es un anexo pues bastante importante, pero muchos no lo están utilizando, ¿cierto? Porque de pronto no lo entienden o porque se ve muy complejo. Entonces vamos a hacer unas precisiones de este anexo, que es el de depreciaciones. Entonces, mire, este anexo va amarrado a datos generales. Aquí en datos generales, inicialmente le pidió una información global que me dijo, digíteme la propiedad, planta y equipo de manera global, ¿cierto? Voy a pasar aquí a este archivo donde tengo unos datos para explicar ese ejemplo. Entonces, digamos, me dice, digíteme la cuenta de propiedad, planta y equipo y propiedad de inversión total. Es decir, mi cuenta 15 neteada. Ya va restada la depreciación, todo lo que tenga ahí negativo. O sea, mi cuenta 15 o 16 o la que ustedes manejen como propiedad planta, total, la ponen ahí. Abajito me pide el dato de la depreciación acumulada, con signo positivo, así sea negativa, la ponen con signo positivo. Más abajito me pide el dato de terrenos y el dato de edificaciones. Estos dos datos son más para diligenciar el 2516 de manera adecuada, porque allá piden esa clasificación separada. Recuerden que allá piden terrenos por un lado, edificios y otras en otra fila independiente. Entonces es un datico para ese anexo. Entonces ya diligenciando esto, que son los datos contables, ojo, que tiene valor razonable, reexpresiones, todo el tema de norma internacional, ¿cierto? Contable, pues vamos al anexo donde vamos a manejar temas fiscales, porque este es un anexo para manejar la depreciación fiscal con base en todas las reglas que introdujo la ley 1819, donde a partir del 2017 para acá trae unas vidas útiles totalmente diferentes para cada tipo de activo, que las pueden consultar acá, ¿cierto? En este botoncito, aquí aparece por cada tipo de activo la tasa de depreciación del 2017 para acá, o la tasa para los activos del 2016 para allá, para atrás, tanto en porcentaje como en años.
y en días. O sea, aquí está completamente toda la información. Esto es solamente informativa como para tenerlo en cuenta. Y, como les digo, lo pueden consultar en este botón de vidas útiles. Entonces, él aplica fiscalmente bajo esas normas o esas vidas útiles para los activos adquiridos a partir del 2017 para acá. Dicho lo anterior, eso implica que usted aquí debe digitar toda la información de todos sus activos con fecha de compra. Ahí ya descartamos algunas empresas que no tengan esa información. Si usted no tiene o su empresa no tiene esa información detallada, activo por activo, con fechas de compra, pues no va a poder usar este anexo. De hecho, pues la empresa está metida en rollos porque la depreciación fiscal no es confiable, si no la tiene así de esta manera. Y allá en cuando lo audite, pues le va a pedir ese anexo y no lo va a tener. Entonces, yo siempre he recomendado a las empresas, hay que en algún año darse el lapo y hacer ese cuadro y que esa vaina empiece a cuadrar, ¿cierto? Yo digo, el tiempo olvida todo y pues hay que hacerlo en algún año y empezar. Porque si seguimos diciendo que es que yo fui contador a partir de hace 2 años y no estaba esa información, pues nunca voy a tener la información depurada de ese módulo de activos fijos, ¿cierto? Muchas empresas pues ya tienen su módulo bien detalladito. Muchas empresas ni siquiera tienen que manejar este anexo porque el software lo hace contable y fiscal. Entonces, pues esto depende de cómo tengan su información. Entonces, ¿cómo hacemos el diligenciamiento del cuadro? Arriba, como en todos los anexos, colocamos la información contable, ¿cierto? Del gasto de administración, de ventas y de costos. Aquí digitamos todas las fechas de compra de los activos, histórica o la del año, porque aquí hay que digitar toda la información, los activos con los que arrancó el año, los que compró, los que arrancó el año y vendió, los que dio de baja, todos, porque es para hacer la depreciación y hacer un ajuste global entre lo contable y lo fiscal de este cuadro. Incluye los terrenos, que aunque no se deprecian, hay que incluirlos acá. Él sabe que si usted le elige acá que es un terreno, pues él no se lo va a depreciar, pero sí lo tiene en cuenta para hacer el ajuste de la propiedad, plantilla y equipo, porque parte del objetivo de este anexo es que le va a hacer el ajuste de su cuenta 15, porque con el tema de la norma internacional usted puede tener aquí algo que se llama reexpresión, valor razonable de sus activos, que no es un tema fiscal, sino netamente contable, entonces el anexo le va a hacer todo ese ajuste. Entonces, digitamos toda la información, él sabe con la fecha si es adquirido antes del 2016, por eso dice año de origen, hasta 2016, o si usted compra un activo a partir del 2018, o bueno, del 2017, perdón, él le va a decir, ojo, desde 2017 para acá, y apenas usted digite información del 2017 para acá, él le va a salir una alerta, ¿cierto? Que también se ve reflejada en la auditoría, donde le dice que, ojo, digíteme la vida útil en años de este tipo de activos. ¿Por qué debemos digitarle la información en años? Porque la ley 1819 incorporó un cambio que dice que, traducido así en palabras sencillas, para no enredarnos, que si usted contablemente tiene una vida útil mayor en años de un activo adquirido en el 2017 para acá, la depreciación fiscal se pega a la vida útil contable. Es decir, usted puede tener una oficina que fiscalmente se deprecia en 2.22%, es decir, en 45 años, fiscalmente de esos activos 2017 para acá, pero si contablemente cuando usted hizo la implementación de normas o su política contable dice que los edificios se deprecian o un edificio se deprecia en 80, otros en 100, bueno, digamos que en el ejemplo se está depreciando a 80 años el edificio contablemente y es activo adquirido después del 2017, pues la depreciación fiscal se pega a esos 80 años contables. Así traduce la norma fiscal, ¿cierto? Entonces, eso hace que pues, su depreciación fiscal sea menor, es decir, se pegue a la contable, es decir, su depreciación o su gasto cada año va a ser menor, o bueno, en este año va a ser menor, diferente a que hubiese depreciado 45 años. No sé si me enredé o me entendieron o se enredaron. Lo que les quiero decir es que entonces, conclusión, los activos adquiridos a partir del 2017 para acá, obligatoriamente hay que digitarle la vida útil contable en años en esta columna que dice vida útil contable en años para activos año 2017 en adelante. Cuando usted venga aquí y le digite la información de la vida útil en años, para el ejemplo, 80 años, él le va a quitar la auditoría porque usted ya cumplió con digitarle acá la vida útil, si no le va a seguir apareciendo aquí en rojo que debe revisar todos sus activos nuevos y colocarle la vida útil en años.
Ojo, es vida útil en años, no en meses, porque pues me ha pasado que a veces me dicen, no, el gasto es muy pequeño, no sabemos por qué, es porque no estamos leyendo, porque le dice acá y le dice acá, ¿no? Aquí le está diciendo que es la vida útil en años para activos adquiridos a partir del 2017 para acá. Otra cosa que quiero recalcar acá es los activos adquiridos en el mismo año, depreciados en el mismo año de menor valor. Entonces, si es su caso y usted compra un activo y quiere depreciar en el mismo año, basado en la normatividad fiscal, ¿cierto? De valor de 50, creo que 50 VTs, se puede depreciar en el mismo año. Usted lo que tiene que hacer aquí es decirle 1 en la vida útil contable en años, y cuando él detecta que tiene 1, él le va a llevar todo como gasto en el mismo año. Es decir, si yo coloco acá, por ejemplo, 10 millones o 1 millón, para el ejemplo, y le dije que 1, que va a depreciar en un año, pues su depreciación fiscal va a ser 1. ¿Qué pasó acá? Falta decirle qué tipo de activo es. Entonces, el gasto va a ser igualito a su valor de compra, y le va a salir aquí en las alertas que el activo está totalmente depreciado y pues su información fiscal va a ser neto 0. ¿Listo? Entonces, para activos adquiridos en el mismo año, pues simplemente 1 ahí en la vida útil contable en años. ¿Cómo se analiza entonces la información? Porque recordemos que esto hace el ajuste completo, ¿cierto? Entonces vamos acá, mira, hay 43 millones de gasto por depreciación contable, esto es contable. Fiscalmente hay 46 millones 500. Vamos a mirar entonces cómo se analiza en la sumaria, porque es parte de la gente, digamos, de no usarlo es porque no saben qué es lo que hace el aplicativo. Pues vamos aquí a revisarlo. Filtrar, filtrar. Y eso nos aparece aquí en color cafecito. Aquí nos hace todos los ajustes. Entonces, miremos, en gastos, gasto de administración me está quitando 43 millones al crédito y me está evitando 46. Es decir, me quita lo contable, me pone lo fiscal, lo que acabamos de verificar. Es decir, me hace una sobrededucción de 2.906.000 para las cifras del ejemplo que tenemos acá. En propiedad, planta y equipo, en el ajuste a la depreciación acumulada, me está quitando los, aquí es efecto al contrario, ¿no? 57.129.000. ¿De dónde sale eso? Pues de lo que usted mismo digitó acá, ¿cierto? 57.129 me lo está debitando, es decir, me está dejando en cero y me coloca lo contable, 46.800. ¿De dónde salen los 46.800? Pues debe salir de acá, de mi depreciación acumulada, ¿cierto? Bueno, 46.500 más la que traía es esta realmente, la del siguiente año. 46.800, que es mi depreciación acumulada fiscal. ¿Qué otro ajuste me hace? En terrenos me hace un ajuste débito-crédito de 1.000 millones, es decir, no me hizo nada. Esto lo haces para efectos de la clasificación del 2516, pero pues no tiene efecto, cero. En edificaciones me está quitando 49 millones porque contablemente hay más, ¿cierto? Me está acreditando 949 y me está debitando 900, porque esto puede ser valor razonable. Entonces aquí es donde me hace el ajuste total de mi cuenta 15 de propiedad, planta y equipo y me está quitando lo que tiene que ver con valor razonable. ¿De dónde aparece esta información? Pues de la información que usted digitó acá, 949 de edificaciones. Y lo otro pues lo saca del cuadro de activos de depreciación. Y por último me hace un ajuste de la cuenta de propiedad, planta y equipo de otros activos, aquí me clasifica terrenos, edificios y otros, y me está quitando lo contable que digité en datos generales y me debita 15 millones, que es lo fiscal del cuadro, y me hace un ajuste. Esto es valor razonable. ¿Listo? Entonces, aquí ya queda inmerso ajuste de propiedad, planta y equipo y ajuste de gasto por depreciación. Digamos, es un ajuste totalmente completo de todo el tema de activos fijos depreciables. ¿Dudas de ese anexo, por favor? La persona que vaya simplemente activa el micrófono.
Bueno, debe ser que todo está claro, ¿cierto? Vamos entonces a mirar el tema de compensaciones, algo que quiero recalcar acá. El anexo de compensaciones, pues tenemos pérdidas fiscales y excesos de renta presuntiva, ¿cierto? Maneja la misma filosofía. Aquí la idea es colocar el histórico de todas mis pérdidas que tengo acumuladas a la fecha, que sean susceptibles de compensación, es decir, las del 2007 en adelante, y debo de digitar donde he venido compensando, para efectos de que él tenga toda la información. Si usted no quiere hacer o recalcular todo esto, o recordar todo esto, pues simplemente coloque, si tiene clara la información, el saldo ya, digamos, del año después de haber compensado los saldos. Es decir, en alguna parte tenemos que tener esa información, ¿cierto? Para saber de qué año es y cuánto he compensado de esos años. Lo otro que hay que saber es si le reajusté fiscalmente, si no reajusté fiscalmente. Aquí yo puedo quitar el reajuste si no reajusté. Conclusión, esto es el histórico de las pérdidas. ¿Hasta cuándo? Hasta 2000, aquí se ponen hasta 2018, ¿cierto? Pero mire que las compensaciones solo van hasta el 2010 y aquí aplica hasta el 2015, hasta el 2015. Llevo el histórico aquí de compensaciones, porque a partir del 2017, bueno, eso aquí así, 2017, aquí abajo, mire que después de que yo llene esta información de mis pérdidas acumuladas, en qué años he venido compensando, aquí abajito hace toda la aplicación del artículo 290 y 147, porque eso sigue vigente, y es que recuerden que la ley, otra vez la de 1819, hizo cambios en este tema, y como en esta época existió el CRE, hasta el 2015, creo que fue 16, hasta el 2016, entonces hay que hacer este cálculo de acuerdo al artículo 290. Entonces él, después de hacer este cálculo, él determina unas pérdidas del año 2017 y siguientes, y usted aquí es donde debe colocarle lo que usted compensó en el 2017 y lo que compensó en el 2018. Por eso es que no está aquí la información para usted digitar el histórico de esas fechas. La haces acá después de haber hecho esta fórmula de transición. Digita cuánto compensé en el 2017, si hubo compensaciones, y cuánto en el 2018. Y por último, nos dice, bueno, ¿cuáles son las pérdidas susceptibles para ser compensadas a partir del 2017? Y usted es el que define, digitando aquí el valor, de esos 7 millones en el ejemplo, usted es el que dice, no, yo voy a compensar solamente 6 millones de ese valor, y compensa ese valor. Esa filosofía pues aplica a pérdidas y aplica a el tema de excesos de renta presuntiva, tiene la misma filosofía del archivo. No sé si hay preguntas de compensaciones. William, buenas tardes. Le habla Javier Higuera. No, hasta ahora, gracias. Tengo una pregunta y es ¿cómo se ajusta en la sumaria? Digamos que mi renta es un saldo a favor, pero yo no quiero que quede saldo a favor, sino quiero anticipar eso a efectos de la firmeza de la declaración. Pues mire, ese tema que hasta los senadores utilizan, ¿cierto? Los que han chismoseado la declaración de algunos senadores, y esa es una costumbre que tenemos de no reflejar saldos a favor, sino este valor pasarlo como un anticipo para el año siguiente. Alguien decía por ahí que eso era una infracción fiscal, bueno, que podía tener problemas, pero el que lo quiera hacer, pues le toca es hacerlo ya en el formulario de la DIAN en el 2516, ¿sí? Simplemente es el valor de saldo a favor, sumárselo al valor que usted le digita en el 2516 acá, porque digamos que no está contemplada esa situación, dado que pues el anexito de anticipo pues está bloqueado, aunque miremos acá, creo que yo alguna vez sería acá. He dejado para eso, pero creo que no.
creo que es acá. Que se podría sumar el valor, pero no me está dando acá. Pero sería eso, o en el 110 oficial, ya en el prevaledor de la DIAN, se le colocaría y cuando pase la información a la plataforma de la DIAN, pues hacer ese cambio. Pero en el aplicativo, pues por ahora no. Voy a mirar si simplemente dejar aquí que lo puedan hacer, pero pues digamos que es una costumbre que no recomiendo hacerla, pero pues el que lo quiera hacer lo puede hacer de esas dos maneras. Gracias, William. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, otro anexo que quiero rápidamente evacuar es el de activos fijos poseídos por más de 2 años, porque él pues hace todo el juego de la recuperación de la deducción, partiendo y de una vez amarrando el tema al cambio que hubo con el renglón 110 del formulario, ¿cierto? Recuerden que para este año hay un renglón especial que es el renglón 65, donde aquí va a caer la información de renta por recuperación de deducciones, que yo diría que hay dos tipos de recuperación de deducciones, las que tienen incidencia solamente fiscal y las que tienen incidencia contable y fiscal. ¿Cuáles tienen, en mi criterio, las solo incidencia fiscal? Pues una de esas es la renta por recuperación de deducciones, en el caso de la depreciación, ¿cierto? Otra puede ser la recuperación del deterioro cuando fiscalmente ocurre esa situación, que yo tengo que reflejar un ingreso por recuperación de deterioro, o cuando hay temas de cálculo actuarial, que tengo que devolver una parte, que es un tema muy específico, muy poco usado, o posiblemente en el tema de la amortización de intangibles, ¿cierto? Serían las que tienen solamente incidencia fiscal, pero hay otras que tienen contable y fiscal, que es, por ejemplo, un gasto que usted llevó en el año y lo recuperó, entonces manejó una recuperación de una deducción para, pues, porque, digamos que lo hizo en un año una cosa, o de un año anterior, o en un mes, y en el mes siguiente lo recuperó. Entonces, para manejar contablemente, se podría manejar de esa manera. Entonces, hay dos tipos de recuperaciones que todas deben caer en esta renglón. Entonces, como les decía, una de esas es la de venta de activos fijos de más de 2 años en el tema de la recuperación. De hecho, las personas que han analizado este renglón, pues en mi concepto, pues fue una bobada de la DIAN haberlo separado, porque antes lo declarábamos todo aquí como un ingreso, otros ingresos, ¿cierto? Y al hacerlo acá, pues uno decía, listo, lo separaron para poder aplicar lo que ellos siempre han dicho, que es que las rentas por recuperación de deducciones no son sujetas a restarle costos y deducciones. De hecho, de esta manera como lo hicieron, pues sí está separado en un renglón aparte, pero si ustedes analizan la fórmula de la fila 67, que es la renta líquida, pues, digamos, sigue siendo influenciado por costos y deducciones, entonces no, en mi concepto, pues como que no hicieron nada acá, solo enredarnos un poco aquí con esta separación. Pero bueno, digamos que esto va amarrado, tiene que ver con el formato 2516. Al llenar esto hay que tener muy en cuenta esas rentas por recuperación de deducciones. De hecho, yo hoy o ayer publiqué un video de cómo diligenciar el 2516 partiendo de la sumaria, ya está colgado en la zona de manuales. Hoy la idea no es enredarnos con ese formato porque pues eso es un tema largo, entonces las personas que estén interesadas en revisar ese video, lo pueden hacer porque ahí doy unas claves de cómo diligenciarlo de manera fácil. Toda esa zona de diferencias permanentes temporales que generan activo por impuesto diferido, pasivo por impuesto diferido, ahí explico con unos ejemplos partiendo de nuestro anexo de conciliación de la utilidad, cómo diligenciar eso de una manera muy fácil de acuerdo a una metodología que se puede seguir. Entonces, para no desviarnos acá, revisemos nuevamente entonces nuestro anexo de venta de activos fijos. Entonces, digamos que para el ejemplo yo tengo aquí que contablemente hay 4 millones en la utilidad en la venta. ¿De dónde saco esto? Pues de la contabilidad, es decir, en mi balance debo tener una cuenta que se llama utilidad en venta de activos fijos, ¿cierto? Normalmente uno lleva aquí el neto, pero pues hay casos especiales, digamos que esta es la generalidad donde yo neteé la utilidad y digo, me gané 4 millones y lo llevo a un ingreso, ¿cierto? Entonces, esa utilidad en venta de activos fijos es la que yo digito acá como contable. Y aquí digito mis datos de la venta, entonces, en cuánto lo vendí, cuál es mi costo fiscal, ¿cierto?
Aquí pues habla del tema de avalúo, bueno, el tema que hay que tener en cuenta la depreciación, ¿cierto? Acumulada de ese activo. Si tengo reajustes fiscales, los digito acá, y él hace todo el cálculo. Entonces me dice, bueno, usted lo vendió en 100 y tiene un costo de 96, ¿cierto? 97 menos 1 de depreciación, se ganó 4 millones, pero como dentro de esa utilidad hay 1 millón de depreciación, ese milloncito que usted va a recuperar se va por renta por recuperación de deducciones, es decir, esto va para renta ordinaria en ese renglón 65 del 110, y el restante de esos 4 millones va por ganancia ocasional. Entonces, ¿cómo analizamos ese tema en la plantilla sumaria? Pues tenemos que ir a formulario, a la plantilla sumaria, darle filtrar, filtrar, y nos vamos a la zona de ajustes F, y nos aparece acá. Este es uno de los pocos ajustes que está separado un rubro por acá arriba, y acá abajo está el otro. Quedó así originalmente y así se quedó. Pero como yo les he dicho, está, digamos, visualmente es un color, el color verde claro, es el de ese tipo de venta de activos fijos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero, lleva a la renglón de recuperación de deducciones el milloncito de pesos, ¿cierto? El que es la depreciación, lo va a manejar como una renta por recuperación de deducciones, ya tiene amarrado pues su renglón 65 y tiene amarrado su renglón 351, yo los tengo resaltados con amarillo, los que son de recuperación de deducciones, que tienen un manejo especial en el formulario 2516, que se aclara muy bien en el video que les digo que está publicado. ¿Qué otra cosa hace? Lleva el valor de 100 millones como un ingreso por un ingreso por ganancia ocasional, que es el valor de la venta. Lleva un costo de 96 millones como costo por ganancia ocasional, y el milloncito que recupere lo llevo como ganancia ocasional no grabada y exenta, y hago un ajuste a otros ingresos de 4 millones, ese ajustico de otros ingresos es para que me netee los 4 millones que tengo aquí arriba contablemente en ingresos, para que me deje ese tema en cero, ¿cierto? Porque pues el manejo es que le doy como ganancia ocasional es otro, para que efectos de que aquí en el formulario 110 pues me aparezca bien la información en mi zona de ganancias ocasionales, 3 millones que pago el 300.000 pesos de impuesto, y este millón de pesos que cae acá, pues paga el 33% de mi renta líquida ordinaria. Ese es el manejo, la interpretación de ese anexo. Hay de pronto una dificultad cuando usted tiene, bueno, cuando tiene ingresos por venta de activos fijos o pérdidas, pues hay que digitar las dos, ¿cierto? Y acá pues algunos darán pérdida, otras utilidad, y aquí hace todo el juego de este tema. No sé si hay dudas en este anexo. El que tenga la inquietud, pues ya puede levantar el micrófono y hacer la pregunta. Una Bueno, nos pregunta. queda... Ajá, sí. En esa parte donde yo hago la venta de activos, como está dividido en dos partes, menos de 2 años y más de 2 años, y como mostraba en el ejemplo, don William, dice, por ejemplo, utilidad solamente en la cuenta 4 millones de pesos. ¿Es necesario yo discriminar esa utilidad de venta de los 4 millones en los dos anexos? No, le toca es separarla, es decir, ahí viene un temita de dificultad y voy a ver si lo soluciono para el año siguiente dejando un solo anexo, pues para venta de activos fijos, independientemente que sean más o menos, y lo manejamos con fechas, ¿cierto? Dependiendo de la fecha. Pero aquí para este año, y como hemos venido trabajando, es que usted tiene que identificar en su contabilidad casi que si tiene venta de activos fijos de menos de 2 años y de más de 2 años, y juntos les dieron utilidad, tiene que separar esa información. Porque si la hace doble, si la coloca acá, los 4 totales, y viene acá y dice que en venta de menos de 2 años coloca 4, pues va a quedar un ajuste doble de esta información, ¿cierto? Va a ser un doble ajuste fiscal de la utilidad contable. Entonces lo que hay que hacer es separarlas. Si es, digamos, para el ejemplo, 2 millones de menos de 2 años y 2 millones de más de 2 años. Entonces coloca aquí 2 de menos y coloca los otros 2 de más acá. Porque si no nos va a quedar mal el ajuste. Es digamos, una dificultad, pero yo les digo es siempre que haya venta de activos fijos, pues tienen que casi que conocer cuáles activos se vendieron, de qué fechas, y poder identificar ese tema
de la utilidad de cada uno, la utilidad o la pérdida de cada activo fijo. Bueno, entonces, si no hay más preguntas de este anexo, vamos a mirar los últimos dos y ya descansamos porque la idea es no dejarlos, que no sea tan larga esta charla. Pues si ustedes quieren yo sigo, pero ahí miramos, ahora que terminemos estos dos anexos. Entonces miremos un anexo que se llama Aportes a la Seguridad Social, que hay un caso especial, o dos casos especiales que quiero resaltar, y es, como aquí arriba yo debo digitar la información contable, ¿cierto? Que es la filosofía del aplicativo, arriba lo contable, abajo lo fiscal. Entonces, digamos, en este ejemplo yo tengo 1.795.000 como contable y pagado tengo 1.700.000. Es decir, tengo más contable que fiscal, aquí no hay problema, yo me deduzco solo 1.700.000, ¿cierto? Y eso es lo que hace el ajuste en la sumaria de este tema de ajustes a la seguridad social. Bueno, yo estoy filtrando cada rato, eso siempre hay que hacerlo, pero como ya está diligenciado el anexo, pues no había necesidad. Entonces aquí miremos el ajuste que está haciendo de salud, en salud, espérame que hay un desaplicado con el micrófono abierto. Aquí, entonces en aportes de salud, el aplicativo me hizo un ajuste de crédito de 1.795.000, que es el gasto contable, y me debitó 1.700.000. Es decir, me retiró 95.000 pesos del gasto. Y es lo correcto, ¿cierto? Lo deducible es lo pagado. Con esto me está haciendo dos cosas. Me está ajustando aquí la deducción y me está llevando el dato al formulario 110 en mi renglón oficial, o mi renglón informativo, perdón, de ajustes a la seguridad social. Ahora, ¿qué pasa si es la situación contraria? Si yo tengo 1.795.000 como contable y yo pagué 1.800.000. ¿Qué me hace el aplicativo? Me quita lo contable y me pone lo fiscal. Es decir, me hace una sobrededucción. Él está aplicando de que lo pagado es lo deducible. Hay unas teorías que dicen que si contablemente no lo tengo causado, no lo podría deducir. Criterios de tributaristas, ¿cierto? Aquí nosotros lo tenemos libre, es decir, que va a ser una sobrededucción, pero si la persona dice, no, yo no quiero que me lleve más de lo que tengo contable, pues simplemente acá en el anexo lo ajusta de alguna manera que nos quede aquí diferencia cero, es decir, esos 4.240, pues viene por acá en alguna parte y lo resta, ¿listo? Sería la forma para que eso no nos quede. Algo que pasa es que cuando tiene esta situación, en auditoría me alerta, por acá abajo me va a decir, mire, creo que es acá, dice, no ha digitado, no, espera, a ver. Aquí, aportes a la seguridad social. Dice, está llevando como deducción de aportes un valor superior al devengado contablemente. Revise artículo 115-1 del Estatuto Tributario. Si es el caso, corrija. Es decir, le alerta en letra azul. Recuerden que las letras azules en la auditoría son alertas simplemente para usted revisar y decir, listo, apruebo, no apruebo. Las alertas rojas, pues son alertas que sí hay que ponerle más cuidado y decir, bueno, tengo que solucionar esto, o si no me aplica, pues simplemente lo obvio. El otro tema que quería tocar aquí en estos anexos es un cuadre que se hace aquí en el ajuste de parafiscales. Los que han cacharreado por acá abajo ven que hay un botón nuevo en este cuadro y es una verificación, ¿cierto? Es una verificación que se hace para usted digitar aquí manualmente el total de la planilla pila, porque recuerden que estos anexos, todos estos anexos son, digamos, hay formas de llenarlo. Usted lo puede hacer global o caja por caja, EPS por EPS, ¿cierto? Puede diligenciar un mes por mes o simplemente usar cualquier línea, cualquier mes y digita el total simplemente de lo pagado. Digamos que esto es para todos los gustos. Si tienen tiempo de hacerlo mes por mes, EPS por EPS o caja por caja, pues lo hacen. Si no, lo hacen global. Eso va a dar exactamente el mismo resultado. Acá abajo entonces les decía, esto es para digitar el valor
total de lo pagado por parte de quién, digamos, del contador. Digamos que el auxiliar sea el que le llena toda esa información y usted simplemente digita aquí el total de la planilla pila como para verificar que le hayan digitado bien la información. Adicionalmente hay otra flecha hacia abajo y es un cuadre que mucha gente de pronto no lo ha visto y es un cuadre de una verificación de los aportes de nómina que se hace para verificar de una manera global si la deducción de sueldos está soportada con pago de aportes, porque recordemos que hay un artículo que define que si usted no paga aportes, la deducción de sueldos no es, o el gasto de sueldos no es deducible. Entonces lo que se hace acá es que usted digita la información, voy a colocar aquí un dato porque yo no he digitado acá información, digamos que contablemente hayan 5 de aportes y usted pagó aquí 4.500, ¿cierto? Vamos a las verificaciones. Entonces me dice, bueno, ¿cuánto es los sueldos si usted tiene contable o fiscalmente? Entonces coloco aquí un valor de sueldos. Un valor de sueldos. Y él lo que me hace es lo siguiente. Él con base en la caja, porque digamos que la caja es el 4% sí o sí, ¿cierto? Es como el aporte más estable y el cual nos podemos confiar un poco más, el 4% de la caja. Entonces él hace una regla de 3 y dice, si usted pagó de aportes tanto, tiene derecho a tanto de sueldo. Entonces si usted tiene menos de eso, pongamos aquí el ejemplo, digamos que usted tiene de sueldos, si usted tiene de sueldos, a ver si esto está al revés. Bueno, las cosas que hace rato no miro y no me dio. En teoría, cuando el sueldo es mayor a la base calculada, él aquí me debe arrojar un valor, ¿cierto? Voy a revisar esa formulita. Y en teoría el usuario lo que dice es, bueno, si yo quiero que esto me lo reste en los sueldos como un ajuste negativo de los sueldos, simplemente le digo que sí. De lo contrario, él nunca me va a hacer ajuste. Por eso es que si nadie ha bajado por allá, pues no le hace ningún ajuste automático, ¿cierto? Debe ser por algo, no sé qué no le he digitado, que no está tomando el valor para hacer el ajuste. No está tomando el valor. Bueno, esa es la idea, dijo el Chapulín. Vamos a pasar al último anexo. Vamos a pasar al último anexo que quiero recalcar y es el de auditoría. Este anexo de auditoría, entre otras, pues recuerden que están las diferentes conciliaciones, son anexos muy importantes que hay que verificar siempre. Igual en la auditoría nos va a alertar cuando no nos cuadren. Este de la conciliación de la utilidad, pues es el que usamos para diligenciar la zona de diferencias temporales y permanentes, ¿cierto? Este de justificación patrimonial, pues nunca nos puede dar negativo o nos puede dar sin justificación. Este de conciliación del patrimonio es el que parte del patrimonio contable y llega al patrimonio líquido fiscal, donde están todas las partidas conciliatorias. Y por último está el anexo de cálculo de los dividendos grabados y no grabados, es decir, él le dice de su utilidad contable cuánto es grabado y cuánto no es grabado, para efectos de que contablemente se haga de esa misma manera la contabilización y tener siempre el dato en la contabilidad de la parte de los dividendos. Y la auditoría general, que yo digo siempre tenemos que revisarla. Esta primera, pues cuando pasamos el balance a la sumaria, pero el resto yo recomiendo siempre hacerlo al final, porque hay personas que me dicen, venga, es que me está saliendo unas alertas por acá, no han llenado el 2516 y pues claro, es que no han llenado el 2516, ¿sí? Entonces esto, la idea es que lo diligencien o lo revisen siempre al final de la declaración. Siempre que tengan dudas de qué es lo que les está diciendo ahí, pues a veces hay mensajes al pararse acá, o está este mensaje, o con el clic del botón, pues vamos al anexo donde me está generando el problema. Normalmente lleva a la celda donde debe digitarse cierta información o revisarse la información, y siempre es revisar esa auditoría. Entonces,
No sé si hayan dudas, la idea es que pues, este tipo de capacitaciones son más para resolver dudas, revisar ciertos anexos. Si alguien quiere que revisemos un anexo diferente, pues lo miramos, o si hay inquietudes de toda la herramienta, pues la revisamos en este momento. Entonces abrimos espacio para preguntas, casos especiales o manejos diferentes que quieran conocer. ¿Nadie? ¿Todo claro? Bueno, algo que quiero indicarles es, aunque está en el video del formato 2516, ¿cierto? Yo les recomiendo que lo revisen. Es un tema del 2516 y es que me han comentado, creo que la vez pasada en la charla pasada lo miramos, que cuando están abiertos el aplicativo y el prevalidador, en el prevalidador sucede algo que para pasar de hoja a hoja, se demora mucho procesando porque el de la DIAN tiene algo que es que él hace unos cálculos para pasar de hoja a hoja, se vuelve muy lento el de la DIAN. Entonces pues una recomendación que dio alguien de la charla pasada es que para hacerlo más rápido es más fácil, digamos, si ustedes llenan la carátula y van a pasar al ERI o al ESF, en ese momento previamente cierran un segundo el prevalidador, el aplicativo Business Task, pasan la hojita y nuevamente abren el aplicativo. Digamos, se ve un poco manual, pero es de las formas que se han encontrado para que eso rinda más, porque a veces el de la DIAN se demora y se queda ahí pegado procesando el paso de una simple hoja a otra. Para las nuevas versiones que voy a sacar, digamos que yo no les mando cada rato versiones porque pues digamos que todo el tiempo uno vive haciéndole mejoras, ¿cierto? Cuando ha habido versiones, pues yo les informo y les envío, pero para una nueva versión que yo llegue a sacar, o ya para el otro año, voy a hacer que los formatos del 2516, aquí en la carátula haya un botón que diga exportar y que simplemente me saque los 6, 7 anexitos del 2516 en un archivo aparte, tal cual como lo hace la imprimir sumaria, para efectos de que yo simplemente al final, ya cuando voy a pasar la información al de la DIAN, pues me quede en un archivo más liviano. De hecho, este año el archivo está un poco grande porque este anexo, que es el de depreciación, es el que más hace que el archivo pese. Tiene 10.000 filas con fórmulas. Esto internamente tiene cantidad de fórmulas en estas columnas escondidas. Este archivo este anexo es el que más hace pesar el aplicativo. Y se me olvidó, digamos, para algunos que no tengan tantos activos, bajarle el nivel de filas a este. Entonces, de pronto por eso este año está un poco más pesado en tamaño. Pues algunos computadores no se siente el cambio, otros de pronto sí, solamente cuando lo abre, cuando lo cierra o cuando lo guarda. La idea es que en futuras versiones pues vamos a bajarle también el tamaño a ese tema. Entonces, no sé, ¿ya se animaron a hacer preguntas o dejamos hasta ahí por el día de hoy? ¿O es que no hay nadie? Sí. En otros cruces tenemos bancarización, tenemos el estudio de los costos. Para el tema, por ejemplo, bancarización, el aplicativo no me genera ningún, o sea, él me genera la información, pero él no me hace ningún ajuste. O sea, él me genera el límite, pero no me genera ajuste. Sí, estos anexos de acá que se incorporaron este año, ¿cierto? Son anexos que, pues, con este símbolo indica que no están conectados a la renta.
realmente pues no se hace ajuste porque pues primero hay que diligenciar acá una información manual, ¿cierto? Y lo otro es que no sé hasta qué punto pues las empresas vayan a hacer ajustes con base en esto. En este tema de los pagos en efectivo hay unos criterios bien curiosos de la DIAN que en unos conceptos han dicho que el pago en efectivo es por tercero acumulado en el año, ¿cierto? Es decir, casi que un pago de 3 millones ya por persona o por tercero ya ocupa todo el cupo de pago en efectivo por ese tercero, entonces pues es muy difícil pues que eso ajuste allá a la plantilla sumaria. Por ahora entonces en conclusión no está, te tocaría simplemente el valor del exceso, ir allá y de todas maneras pues ¿dónde usted va a hacer el ajuste? ¿En qué cuenta? Hay una dificultad ahí porque le tocaría hacerla una sola cuenta o sería muy complicado, tendría que hacerlo a nivel de renglón, ¿cierto? Entonces, si ese es el caso, le tocaría ir a la sumaria, a la zona de ajustes automáticos y en la zona de los ajustes blancos, ahí hacerle el ajustico manualmente y lo puede amarrar si quiere, pues al anexo, si lo quiere amarrar, pero sería un ajuste totalmente manual. Esos anexos, entre otras, pues son opcionales, ¿no? Eso no hay que diligenciarlo, eso no afecta a la renta, son anexos complementarios más como de un plus adicional, más digamos, no van a afectar el formulario 110. Bueno, señores, entonces creo que dejamos por ahí. Muchas gracias por haber asistido. Sí están ahí, ¿cierto? Que yo veo mucho silencio. O estoy hablando solo. Ya estamos. Bueno, entonces dejamos ahí. La idea es que pues, seguimos dando soporte a la medida que hayan inquietudes. Recomendables si tienen personas que no hayan manejado nunca la herramienta, pues remitirlos a los manuales, a los nuevos videos. Este año hay videos para varios anexos, ¿cierto? El paso a paso, está el de datos generales, el de balance, el de la sumaria, ahora el del 2516. Entonces hay harto material para que ellos, las personas nuevas, pues revisen primero ese material antes de asistir, por ejemplo, a una charla como esta, que es más como resolver dudas y aprender algunos truquitos por ahí. Les agradezco y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Gracias. Esto va a quedar grabado y pues se va a publicar también en la zona de manuales para que los que quieran consultarlo, pues lo puedan hacer. Gracias por la capacitación. Ok, Muchas gracias. Feliz día. gracias.